Bueno, mi gente, bienvenida a lo que es a Barça News PR, donde se dan las mejores noticias del Barcelona aquí en Puerto Rico. Mi gente, seguimos lo que es en racha. Victoria nuevamente del Barcelona 3-0, te lo dije en la previa. Íbamos a ganar 3-0 con gol de Lewandowski, golazo descomunal de Lamine Yamal y el primer gol de la carrera de Marc Bernal en el Barcelona. Y sí, hubieron polémica. Dos posibles penales más la segunda que fue más evidente. Nuevamente la Liga Española, el arbitraje nuevamente flojo, pero el Barcelona y el Mallorca pelearon muy bien lo que fue ese primer tiempo, pero después del segundo tiempo fue un baño del Barcelona. Pero nada, mi gente, vamos a analizar lo que es Barcelona Mallorca 3-0. Vamos a ello, mi gente. Y bueno, mi gente, vamos a entrar en lo que es en calentón, sazón boricua, Barcelona 3, Mallorca 0, donde sí, mi gente, nuevamente, un primer tiempo y segundo tiempo muy distinto del Barcelona. ¿Por qué digo esto? El primer tiempo fue muy dividido entre lo que fue el Mallorca y el Barcelona. Ambos equipos llegando a portería, teniendo lo que es a punto de meter el gol. Tanto estaba Joan García y el portero del Mallorca siendo las salvajadas. Pero el peligro constante de lo que era del Mallorca claramente venían de lo que era el juego entre Muriqi y Virgilis. Y mira que tuvieron oportunidades para meter el gol, porque estaban jugando muy bien, rompían la línea alta del Barcelona, pero Muriqi tuvo así de nada de meter su primer gol y Virgilis constantemente llegó a portería y ahí estaba Joan García. Nuevamente, el peligro constante de ellos eran ellos dos, y en cierto momento tú veías que Pablo Torre también entraba en juego. Ahora, para el Barcelona, el peligro constante, pero constante, era el juego por lo que era la banda izquierda de Marcus Rashford. Cómo rompía la línea, cómo cogía con su velocidad, cómo regateaba y especialmente los dos bombazos, pero bombazos descomunal, donde sí, el primer bombazo que tiró a portería, yo decía que eso era gol. Ya yo estaba cantando lo que era el gol. Lewandowski la miró. Estaba gritando también lo que era el gol y falló por la mínima. Hubo otros bombazos donde sí golpeó el defensor, lo dejó mareado. El jugador estaba diciendo, ¿dónde estoy aquí? ¿Cuántos dedos tú ves aquí? 4, porque no estaban en el partido. Ellos tan fuerte que tuvo que salir de fuera del campo. Y mira que Rashford venía hoy enchuflado, venía buscando su gol, añoraba el gol, y especialmente cuando ve que en Inglaterra, su ex equipo, tiene 4 victorias consecutivas y está jugando muy bien. Él también quiere demostrar que lo vale los 30 millones que posiblemente el Barcelona va a pagar por él. Y mira que el Barça sí va a pelear por lo que es el jugador. Ahora, los mejores jugadores del Barcelona fue tanto Olmo en ese primer tiempo, Lewandowski, Lamine Yamal y lo que fue Rashford. Y la gente se queja que Lewandowski no, pero mira, mi gente, su corrida, cómo marcaba, cómo posicionaba muy bien para buscar lo que eran los centros. Un jugador que se ofrece constantemente es un peligro constante, porque así le brinda lo que es el juego a Lamine Yamal y a Rashford explotar los centros. Y mira, para el primer gol del Barça fue un bombazo nuevamente de lo que era de Rashford, rompe lo que está a la derecha, tira la portería, rebota lo que es un defensor. Lewandowski ve esto, Lewandowski una vez ve el rebote, se posiciona muy bien, la recibe lo que es Olmo, segunda jugada, está en posición correcta lo que es Lewandowski, tira portería, 1-0 Barcelona. La gente diría que estaba offside. Cuando hizo el tiro lo que fue Rashford, sí estaba offside, pero una vez consiguió el rebote, se puso en posición, la recibe Olmo, que ya crea lo que es una segunda jugada, rompe lo que es a buscar el gol, 1-0 y es legal. Ahora, se acabó lo que fue ese primer tiempo, Barcelona 1, Mallorca 0, donde sí, muy disputado entre ambos equipos, donde sí, el Mallorca tuvo la mala suerte que no hubo gol a favor de ellos. Y bueno, mi gente, grabaré sin el mic, se me murió. Actualmente lo que fue ese primer tiempo del Barcelona, 25% del Mallorca en posesión del balón, a diferencia del Barcelona 75%. Ahora, 10 tiros del Barcelona, solamente 2 a portería, que uno sí terminó lo que fue en gol. A diferencia del Mallorca, 4 tiros, 2 tiros a portería. Para mí,
quien hizo más sensación de peligro fue el Mallorca. ¿Por qué? Mientras menos tiros hicieron, más precisos fueron a la portería. Pero aún así no fue suficiente porque conseguimos lo que fue el 1-0 entrando en el segundo tiempo. Pero para hablar de lo que fue el segundo tiempo, vamos a ver la alineación de ambos equipos. Para lo que fue el Mallorca, con una 4-2-3-1, tuvo Román lo que fue en portería, jugó bastante bien, aún así recibió los 3 goles. Ahora, más feo fue de más a menos López, Valicén, Mojica. Mojica fue de los jugadores que sí dijo que Lamine Yamal no le ganó ningún duelo. En cierto momento, en ese primer tiempo, sí, quien tuvo más preciso y apretó muy bien defensivamente fue Mojica. Pero en el segundo tiempo para mí fue Lamine Yamal. Y esto no es discutible. Y especialmente la jugada de gol, donde sí hubo penal claro de Mojica, donde sí Lamine Yamal le consigue lo que es posicionamiento, se lo gana. El jugador pone su rodilla al muslo de Lamine Yamal, lo tumba. Lamine Yamal se cae en área de gol. Y yo no sé por qué el VAR no entró a verificar la jugada. No pintó nada. Nuevamente, el arbitraje de España, malísimo. No vale 9 chavos, ni un centavo vale, mi gente. Ahora, el mediocampo de lo que fue del Mallorca, Samu y Mascarell, que Samu fue el jugador más decente en el mediocampo de lo que fue del Mallorca. Virgili, Torres y lo que fue Morey. Virgili fue un jugador ese primer tiempo que jugó de más a menos porque no se vio tanto en el segundo tiempo, pero ese primer tiempo fue un peligro constante con el 9 de ellos, Muriqui. Mira que fallaron ciertos instantes donde sí pudo haber entrado lo que fue el 1-0 a favor del Mallorca, pero no tuvieron lo que fue la suerte del gol. A diferencia del Barcelona con Joan García en portería, que jugó más lo que fue una 4-3-3 con lo que fue Koundé, Cubarsí, Eric García, Alejandro Valdés. Koundé ese primer tiempo, malo. Nuevamente a mí fue de menos a más. Cubarsí jugando muy bien, Eric García, Alejandro Valdés. Ahora el mediocampo fue una 4-3-3, que para mí esto perjudicó el juego de Fermín López. Fermín López es un jugador que requiere estar al frente de portería, requiere estar muy cerca de los atacantes. Y para mí, tú teniendo lo que es en posición, en cuestión de enganche, jugando en la posición de lo que juega solamente Pedri, para mí, limitarte tanto a Fermín López que su efectividad no se vio. Sin embargo, Dani Olmo jugó bastante bien y lo que fue Casado. Casado portó muchos balones, recuperó. Jugador que sí fue un estorbo para el Mallorca. Y nuevamente, Dani Olmo consiguió lo que fueron 2 asistencias. El hombre que alimentó el primer gol del Barcelona y también para el segundo gol. Y ese segundo gol fue fácilmente de esta manera, ya que vamos a hablar de lo que es la delantera del Barcelona, junto con Lamine Yamal, Rashford y lo que es Lewandowski. Dani Olmo hace una corrida donde sí hace un pase hacia el medio, consigue Lamine Yamal. Lamine Yamal consigue hacer el espacio, tira a portería, un bombazo descomunal, donde sí alimentó lo que fue la portería y 2-0 Barcelona. Nuevamente, excelente jugada de Lamine Yamal, recibe el balón, consigue el espacio, deja básicamente tirado por muerto el defensor, tira a portería, 2-0 Barcelona. Donde sí, Lamine Yamal fue de menos a más, porque ese primer tiempo fue mucho más de Rashford, pero en el segundo tiempo le tocó limpiar de lo que quedaba de la defensa del Mallorca. Ahora, Rashford nuevamente fue un jugador excelente y especialmente Lewandowski. Ahora, para lo que fue el jugador suplente del Barcelona, tanto fue del Mallorca, entra lo que fue Marc Bernal en 1967, el jugador que metió su primer gol en la liga en el día de hoy. Gracias a lo que fue la asistencia de Fermín López, donde Fermín López alimenta la corrida de Bernal. Básicamente limpia la defensa de lo que es del Mallorca. Se come al portero, tira a portería, 3-0 Barcelona y muy bien, buen partido de Marc Bernal. Jugador que poco a poco consiguiendo sus minutos, Hansi Flick le puso la confianza y mira, brindando frutos. Ahora, dentro de lo que fue también Ferran Torres, Cancelo, Ronnie Margis y el canterano lo que fue Márquez, que para mí jugó muy decente sus últimos 10 minutos. Ahora, para lo que fue el Mallorca, Darder, Joseph, Sánchez, Morlanes y lo que fue Llabres. Nuevamente, no fue el partido del Mallorca, especialmente ese segundo tiempo. La persona lo sofocó tanto la presión que dejó lo que fue por perdido lo que fue el Mallorca. Pero aún así, mi gente, buen partido overall del Barcelona de menos a más. Ustedes me dejan saber lo que piensan sobre este partido. Barcelona 3, Mallorca 0. Dios los bendiga siempre, mi gente. Visca Barça, Visca Cataluña y lo veremos lo que es en el próximo video, mi gente.